¿Cuáles son las políticas de gobierno que se mantienen aunque cambien los gobiernos? Bueno, más allá de las diferencias legítimas entre las diferentes opciones políticas, hay ámbitos en los cuales los diferentes gobiernos sucesivos en la historia contemporánea han perseguido objetivos comunes. Y veo algunos ejemplos. Primer ámbito, el ámbito de la política exterior y de la defensa. Francia tiene muy importantes responsabilidades como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, particularmente en el campo de la seguridad internacional. Y con estas responsabilidades, Francia ha también desarrollado una herramienta de defensa moderna y autónoma a favor o a beneficio del derecho internacional. Otro elemento también, Francia actúa a favor de un mundo pluripolar y también en favor del multilateralismo. Y otro elemento, tercer elemento que quiero destacar, tal vez el más importante para nosotros, Francia también está muy comprometida desde 60 años en la construcción europea, en la construcción de una entidad donde Estados europeos pueden colaborar de una manera cada vez más estrecha. La política de derechos humanos a favor de los derechos humanos es un eje también muy importante para Francia desde hace mucho tiempo. Esos derechos humanos vienen de la época de la Revolución Francesa y Francia está muy apegado a la política de defensa de los derechos humanos, ciertamente. ¿Cómo es la relación entre la prensa y el gobierno? Bueno, la actividad de la prensa y más allá de los medios de comunicación es un elemento esencial en una democracia y él pertenece al gobierno y al poder legislativo de crear un marco para esta actividad. En Francia, por ejemplo, tenemos el Consejo Superior del Audiovisual, cuyo papel es de garantizar el cumplimiento con las leyes y asegurar la actividad de los medios de comunicación respetando las normas y las pautas. Por ejemplo, el acceso igualitario de las diferentes fuerzas políticas al espacio mediático. Es un ejemplo. Otro ejemplo, en 2008, a fin de 2008, el gobierno francés lanzó una concertación de todos los actores en el sector de la prensa en un contexto de crisis económica para la prensa. Y la idea fue de de redefinir un marco para la producción, la distribución de diarios o de periódicos. Entre las diferentes medidas también puedo mencionar un abono gratuito para los jóvenes a un diario para un año. Un elemento importante para que los jóvenes conozcan los diarios y les utilicen. Otro elemento, un apoyo estatal a la prensa escrita para los próximos 3 años. Y para dar una otra medida interesante, también un apoyo estatal a la distribución a domicilio de los diarios, para fomentar su distribución, su utilización y fomentar el número de lectores de la prensa escrita. ¿Cuál es la postura de Francia ante la energía nuclear? Bueno, Francia es uno de los países del mundo que más utilice la energía nuclear, porque así 80% de la producción de nuestra electricidad es de origen nuclear. Tenemos en el país 58 reactores nucleares que conforman
un parque que es en tamaño el segundo en el mundo después de los Estados Unidos. Y hay un acuerdo general en Francia, un consenso sobre el hecho de que tenemos que seguir desarrollando reactores de nueva generación y al momento estamos desplegando reactores de tercera generación, EPR, reactores de agua presurizada europeo. Es una tecnología muy avanzada que tiene mucho éxito en el mundo. Esta política a favor de la energía nuclear nos permite tener una independencia energética al petróleo o al carbón, dos fuentes de energía que producen mucha polución también. Y esto hace que Francia es uno de los países europeos que produce la menor cantidad de gases a efecto invernadero. Es un elemento muy importante para el medio ambiente. Y por fin tenemos que decir que esto nos permite producir una energía con precio muy competitivo y también precio muy estable, porque con la energía nuclear no hay esta volatilidad que vemos con el petróleo, por ejemplo.